Me llamo Sofía y tengo 32 años. Mi vida, que antes giraba en torno a una farmacia bulliciosa en el corazón de Ciudad de México, donde el aroma a desinfectante y medicamentos era mi constante compañero, ha dado un giro inesperado. Mi esposo, Mateo, trabajaba como supervisor de logística en un almacén ruidoso, entre cajas y montacargas. El año pasado él tuvo una idea que para mí sonaba a locura, pero que en el fondo anhelaba sin saberlo, mudarnos a un pueblo remoto en los valles de Oaxaca, cerca de Teotitlán del Valle. Allí aprenderás a respirar de verdad, me dijo, y sus palabras, llenas de una convicción que pocas veces le veía, calaron hondo en mi alma. Le creí. Encontramos una casa antigua con las persianas descoloridas por el sol y una chimenea enorme que crujía en otoño, susurrando historias ancestrales con cada chispa. Amaba el olor a cáscaras de naranja secándose en el alféizar de la ventana, el crujido melancólico de las viejas tablas del suelo bajo mis pies descalzos, y el sabor del té de canela en una taza de cerámica artesanal. Cada rincón de esa casa, cada sombra que danzaba con la luz de la tarde, me hablaba de una vida sencilla, casi olvidada. Era un contraste absoluto con la frenética energía de la ciudad, donde el asfalto quemaba y el ruido nunca cesaba. Aquí el silencio era un bálsamo, interrumpido solo por el canto de los pájaros o el lejano balido de alguna cabra. Mateo a menudo se iba en sus viajes, conducía un camión que transportaba mercancía a lo largo y ancho del país, y podía desaparecer por 1 o 2 semanas. Me acostumbré a su ausencia, a la quietud que dejaba tras de sí, una quietud que al principio me oprimía y luego se convirtió en parte de mi rutina. Me convertí en una sombra que habitaba la casa, dedicándome a los quehaceres, al huerto incipiente que intentaba cultivar, a las viejas recetas que mi abuela solía preparar. La soledad se transformó en un lienzo sobre el que pintaba mis días. Nuestro vecino era Ricardo, un electricista callado de unos 40 y tantos, con una chaqueta de mezclilla desgastada y una barba canosa y cuidada. Él y Mateo se conocían desde el servicio militar, a menudo pescaban juntos en el río cercano, hablaban de reparaciones en sus casas, o recorrían los senderos del bosque en una vieja motocicleta que emitía un ronroneo peculiar. Cuando Mateo se iba, Ricardo a veces venía a ayudarme con alguna falla eléctrica, a traerme un frasco de miel de agave de sus colmenas, o simplemente a conversar sobre el clima y la vida en el pueblo. Nunca me opuse a su presencia, su silencio era cómodo, su ayuda siempre oportuna, y su compañía, aunque discreta, rompía con la monotonía de mis días. A veces, mientras él reparaba algo, yo me detenía a observar sus manos, fuertes y hábiles, acostumbradas al trabajo duro. Una noche caía una lluvia fina y persistente, esa que se siente pegajosa y densa, como si el tiempo mismo se estancara entre estaciones. Había terminado de limpiar el piso de terracota, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de la madera vieja. Me cambié a una blusa larga de seda, color ciruela oscuro, que caía suavemente sobre mi piel, con un escote pronunciado en la espalda que dejaba al descubierto mis hombros. Recogí mi cabello en un moño suelto, asegurándolo con una horquilla de plata antigua. La única luz en la sala provenía de una lámpara de pie con una pantalla amarilla que proyectaba un resplandor cálido y acogedor. Estaba hojeando una revista de decoración, soñando con cómo renovar la cocina para darle un toque más vibrante, cuando de repente sonó la puerta. Era Ricardo. Su chaqueta estaba completamente empapada, gotas de lluvia colgaban de sus pestañas, y en sus manos sostenía una carpeta de plástico. Disculpa, dijo con voz grave, Mateo me pidió que te trajera unos documentos. Me llamó desde Puebla. Asentí en silencio y lo dejé entrar. De él emanaba un aroma a lluvia, sándalo y algo masculino, denso como el humo del otoño. Le di una toalla, se quitó la chaqueta y quedó en una camiseta oscura que delineaba claramente sus hombros. Preparé té de menta y melisa sin azúcar. Nos sentamos en la sala, él observaba la llama de una vela que danzaba en el centro de la mesa, y yo, sin darme cuenta, me quedé mirando sus dedos, largos y fuertes, que tamborileaban suavemente sobre su rodilla. El silencio entre nosotros era suave, cómplice. De repente se giró hacia mí. Sofía, ¿eres feliz? La pregunta me atravesó como un rayo. Fue como si alguien hubiera tirado de un hilo dentro de mí, haciendo que todo se tensara. Bajé la mirada, ajustando el borde de mi blusa. Claro, exhalé, pero mi voz me traicionó, sonando más a un susurro tembloroso que a una afirmación. Él me miró fijamente sin parpadear. Su mano rozó la mía, y el calor de sus dedos me quemó. Retiré la mano de inmediato, pero ya era tarde, la chispa ya había prendido. Ricardo se levantó, se acercó y, como sin querer, me cubrió los hombros con el borde de mi blusa. ¿Tienes frío?, susurró. Estábamos tan cerca, casi rozándonos. Pude haber huido, pude haber dado un paso atrás, pero me quedé inmóvil. En ese instante dejé de ser solo una esposa y una ama de casa, volví a ser una mujer. Él no se acercó más. Esperó. Sus ojos decían más que sus labios. Me di la vuelta y susurré, necesito irme a dormir. Él asintió.
Su palma rozó la mía al despedirse, un toque breve, suave, pero ardiente. Cerré la puerta tras él. El mundo no cambió, pero yo sí. Toda la noche caminé por la casa, apagando la tetera, regando el ficus, alisando los manteles. Pero no se trataba de las tareas, era algo dentro de mí que zumbaba, como si mi corazón hubiera sido encendido de nuevo. Durante 3 días no vi a Ricardo. Pensé que era lo mejor. Después de todo, tengo un marido, todo debe ser correcto. Pero ¿por qué cada sonido en la calle me hacía correr a la ventana? Al 4.º día fui al pueblo a buscar velas y granos. Me puse un abrigo gris, una bufanda rosa empolvada, medias tupidas y unas botas beige claro. Me recogí el cabello en un moño alto. Una esposa correcta, ordenada, sin segundas intenciones. Estaba eligiendo lentejas cuando escuché Sofía. Él estaba de pie junto al estante de la pasta. Tan empapado como aquella noche, pero con una mirada diferente, cansada, profunda. «Hola», dije. «¿Cómo estás?» Él asintió. No hacían falta palabras. Salimos juntos de la tienda, caminando por el camino de tierra, pasando el viejo ayuntamiento, la parada de autobús donde siempre olía a madera mojada y a caucho. Permanecimos en silencio. Cerca de un pequeño arroyo, de repente se detuvo. «¿Pensaste en esto?», preguntó entrecerrando los ojos. «¿En aquella noche? ¿En nosotros?» Apreté con más fuerza la bolsa de lentejas, mi corazón se encogió. «Fue un error», logré pronunciar. «Quizás», dijo, «pero ¿por qué entonces sigues aquí?» No se acercó. Solo se quedó allí, la expectación en cada movimiento. Y de repente comprendí, nada volvería a ser como antes. Después de aquel encuentro en el mercado, mi vida, aparentemente, seguía su curso normal. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién molido, el día transcurría entre el murmullo de la cocina y el zumbido de la lavadora, y las noches se cerraban con un libro bajo la manta. Pero todo aquello era solo un telón de fondo, una obra de teatro que yo misma representaba. Mateo llamaba rara vez, una vez desde Veracruz, luego desde Guadalajara. Hablaba de su trabajo, de las largas carreteras, de un camión cargado de cemento atascado en la autopista. Yo escuchaba y respondía con una voz monótona: «Cuídate, no te enfríes». Pero en mi voz no había ni dolor ni anhelo, solo aire, un vacío que me consumía. A Ricardo no lo volví a ver. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, y eso me estaba volviendo loca. Incluso la lluvia por las noches sonaba diferente, como si intentara decirme algo, un mensaje cifrado en cada gota que golpeaba el tejado. La casa, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula, cada rincón un recordatorio de la ausencia, de la chispa que se había encendido y luego se había apagado. Mis pensamientos, antes dispersos, ahora convergían en una sola dirección: Ricardo. Su mirada, el calor de su mano, la pregunta que me había lanzado como un dardo: ¿eres feliz? Esa pregunta resonaba en mi cabeza, una melodía persistente que no me dejaba en paz. La 5ª noche me encontraba junto a la ventana, cerrando las cortinas. El cielo estaba cubierto de nubes, pero el aire era cálido, denso, casi sofocante. Llevaba puesto un camisón de tirantes finos, de suave satén color marfil, bajo el cual casi no había nada. No buscaba provocar, solo era más fácil respirar así, sentir la frescura del tejido sobre mi piel. El satén, ligero y fluido, se deslizaba con cada movimiento, una segunda piel que me envolvía en su delicadeza. Mis pies descalzos sentían el frío del suelo de madera, un contraste que me anclaba a la realidad mientras mi mente divagaba. De repente sonó el timbre. Una vez, luego otra. Ya sabía quién era. Abrí la puerta y no me equivoqué. Ricardo estaba allí en camiseta y jeans, con el cabello ligeramente húmedo por la bruma de la noche y unos ojos en los que ya no había miedo ni vacilación, solo una determinación silenciosa. «No respondiste aquella vez», dijo. Di un paso atrás, sin decir una palabra. Él entró. Cerró la puerta. La lámpara con la pantalla amarilla seguía encendida en la habitación, su luz suave se posaba sobre el suelo, la mesa y sobre nosotros. Yo me quedé de pie junto a la pared, y cada centímetro de mi piel parecía saber que él estaba cerca. Se acercó lentamente observándome como nadie me había mirado desde que me casé. Su mano rozó mi hombro, descendió por mi brazo hasta el codo, un toque ligero, casi etéreo. No me apresuró. «Si dices que no, me iré», dijo, mirándome a los ojos. No dije nada. Permanecí allí frente a él en mi fino camisón, con el cabello despeinado, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa, sino una extraña fuerza. Lo deseaba no como un reemplazo, sino como una respuesta, como la confirmación de que todavía era capaz de sentir. Me abrazó con cautela, como si temiera romperme. Sus dedos rozaron mi cintura, se deslizaron por mi espalda y se detuvieron en mi cuello. Ni palabras ni brusquedad. Solo su aliento. Solo su calor.
Temblaba de deseo y de miedo al mismo tiempo. Luego nos sentamos en el suelo, sobre la vieja alfombra, abrazados. Él acariciaba mi cabello. Yo escuchaba el latido de su corazón y, de repente, oí un sonido. El clic del cerrojo. Me levanté como si me hubieran golpeado. La manija de la puerta giró. No tuve tiempo de decir nada, de esconder nada. Mateo entró. Con su chaqueta mojada y una mochila al hombro, me miró directamente, luego detrás de mí. Lo entendió todo al instante. No hubo gritos ni escenas. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja. No respondí. Solo me enderecé. No hacia él, solo hacia adelante. ¿Lo amas? Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. No supe qué decir. Honestamente no lo sé, exhalé. Mateo asintió. Su rostro estaba cansado. Entonces me iré porque ya elegiste, aunque no te lo hayas admitido a ti misma. Salió. En silencio. Sin cerrar la puerta de golpe. Su sombra, sin embargo, se quedó. En la habitación. En las paredes. En mi piel. Ricardo permaneció inmóvil. No dijo una palabra. Solo me miró. No me abrazó, no me presionó, no exigió nada. Solo esperó. Lo siento, susurré. ¿Por qué su voz era ronca? Por haber despertado. Pasaron 2 días. La casa estaba vacía. Incluso el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas no cantaba, solo se oían los sonidos de mis pasos y de mi propia respiración. El silencio era un peso, una manta fría que me envolvía. La ausencia de Mateo era palpable, un hueco que antes no notaba, pero que ahora gritaba en cada rincón. Ricardo se había ido. Dijo que iría a casa de su hermana en San Miguel de Allende, que me daría espacio. Lo entendió. No se ofendió, no insistió. Simplemente desapareció, tan silenciosamente como había aparecido en mi vida. Su partida, aunque esperada, dejó un eco, un vacío que se sumaba al de Mateo. Era como si el universo hubiera decidido vaciar mi existencia de presencias masculinas, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre. Mateo no daba señales de vida. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Le escribí mensajes, no leídos, no eliminados. El teléfono permanecía mudo, un objeto inerte en mi mano. La preocupación se mezclaba con una extraña sensación de liberación, un miedo a lo desconocido y una curiosidad por lo que vendría. Mi madre llamó. ¿Estás enferma?, preguntó. Asentí. Sí, mamá. La enfermedad de la verdad. Era una verdad amarga, una que me había golpeado de lleno y me había dejado sin aliento. No dormía. No comía. Pasaba las horas sentada en el alféizar de la ventana, con la vieja camisa de Mateo puesta, descalza, el cabello recogido en un moño descuidado y los ojos vacíos, fijos en el horizonte. Fuera, todo seguía como si nada hubiera pasado, transeúntes, niños de escuela, la vecina con sus cubetas. Pero dentro de mí, todo había muerto o había renacido, aún no lo comprendía. Me sentía suspendida en un limbo entre lo que fui y lo que podría llegar a ser. No sabía qué quería. A veces deambulaba por la casa en mi camisón, lánguido como una tela mojada tendida en la cuerda. Otras veces me ponía un vestido largo y salía al huerto, como si buscara algo entre los surcos de la tierra. El aire era denso con el aroma a hierba y tierra húmeda. Regaba las cebollas, seleccionaba los frijoles, arrancaba las malas hierbas, pero no por la cosecha, sino simplemente para hacer algo con mis manos, para sentirme viva, para llenar el vacío que me rodeaba. Cada tarea era un intento de anclarme a la realidad, de no perderme en el torbellino de mis pensamientos. A la tercera noche alguien llamó a la puerta. Pensé que era Ricardo. Mi corazón dio un vuelco como un perro atado a una cadena, pero en el umbral estaba una joven. Tendría unos 16 años. En sus manos, un sobre blanco. Es de su esposo, dijo bajando la mirada. Tomé el sobre. Ella se fue. Me quedé en el umbral, descalza, con mi camisón gris arrugado y la carta en mis manos, como una granada sin seguro. Dentro una sola frase, a veces, irse es también una forma de cuidar. Sin firma. Sin fecha. Pero yo sabía de quién era. Me senté en el suelo, justo en el pasillo. Apreté el papel en mi puño. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, tanto que mis labios temblaban. No lloré. Las lágrimas estaban en algún lugar más profundo, en un lugar al que aún no había llegado. Era un frío que no venía del exterior, sino de la revelación de una verdad dolorosa. Intenté vivir. Cocinaba sopa, cosía la funda de la almohada, leía un libro viejo, pero cada párrafo se convertía en la misma palabra. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Y Ricardo? Él no llamó. No escribió.
No se hizo presente. Eso me enfurecía y me destrozaba al mismo tiempo. Era como si me hubiera olvidado, o hubiera decidido dejarme ir. La incertidumbre me corroía, la necesidad de una respuesta, de una señal. Una semana después, lo vi por casualidad. Fue en el mercado del centro del pueblo, un hervidero de colores y voces, donde el aroma a chiles secos y flores frescas se mezclaba con el bullicio de la gente. Yo estaba eligiendo fresas, las más rojas y jugosas que pude encontrar. Llevaba un vestido ligero de lino azul claro, suelto y con un cinturón fino que apenas marcaba mi cintura, y unas sandalias blancas que me permitían sentir la tierra bajo mis pies. No me había maquillado, no esperaba a nadie. Simplemente existía en ese momento, envuelta en la brisa cálida de la tarde. Y de repente allí estaba él, Ricardo, con un frasco de miel de agave en sus manos. Sofía, dijo solo eso. Fue la primera vez que me llamó por mi nombre completo, no por mi diminutivo. Me quedé inmóvil. Todo a mi alrededor desapareció. La gente se volvió borrosa como sombras. El ruido del mercado se amortiguó como si estuviera bajo el agua o con la cabeza metida en una almohada. No vendré si no me llamas, dijo con una sencillez desarmante. No pude responder, mi garganta se había cerrado. Solo asentí apenas perceptiblemente. Se inclinó y sus labios rozaron mi oído. Pero sabes dónde encontrarme. Y se fue. No se dio la vuelta. Y yo me quedé allí con las fresas en mis manos, los dedos temblorosos y el corazón roto. Esa misma noche, Mateo llamó. Su voz sonaba cansada, pero viva. Sofía, ya casi llegó. En un par de días, todo estará bien entre nosotros. Sí, dije casi sin pausa. Y fue entonces cuando lo entendí, no, ya no está bien. Y quizás nunca lo había estado. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con el camisón de seda ligera, descalza, una taza de té en mis manos. Afuera una lluvia suave caía, el aire denso con el aroma a jazmín y humedad. La chimenea crepitaba como si me susurrara, tú misma sabes lo que tienes que hacer. Abrí el teléfono. Deslicé mis dedos por la pantalla, buscando un mensaje, un recuerdo. Encontré el contacto de Ricardo. Miré su nombre durante un larguísimo rato. Mi corazón latía como si estuviera en un examen, a punto de una revelación. Luego escribí una sola palabra, ¿dónde? La respuesta llegó casi al instante, ¿dónde quieres que esté? Me quedé helada. Las palmas de mis manos sudaban. Luego lentamente escribí la dirección de mi casa. Pasaron 15 minutos. Él llegó. Sin palabras. Sin reproches. Sin pompa. Yo estaba de pie en el umbral de la puerta, el cabello suelto, mis labios con las marcas de mis dientes, los había mordido por la tensión. Mi camisón semitransparente apenas cubría mi lencería color marfil. No me había preparado para su llegada. Simplemente era yo misma, desnuda de artificios, vulnerable y real. Él entró. Cerró la puerta. La luz en la habitación era suave, la lámpara con la pantalla amarilla proyectaba un resplandor dorado, casi de cuento de hadas. Él me miró sin prisa, estudiándome, como se mira un retrato antes de colgarlo en la pared más importante. ¿Estás segura?, susurró. Asentí sin temblar. Se acercó. Me abrazó. Lento. Real. Sus manos eran cálidas, firmes. Se deslizaron por mi espalda, se detuvieron en mi cintura. Temblaba, pero no de frío. Él no se apresuraba. Parecía que me estaba dibujando de nuevo con sus dedos, con respeto, con reverencia, con una admiración silenciosa. Nos sentamos en el suelo, junto a la pared. Me apoyé en su pecho. Escuché su respiración. Ni una palabra. Ni una excusa. Solo aliento. Solo silencio. Y de repente el clic del cerrojo. La manija de la puerta giró. Lento como en las películas donde todo se decide en un segundo. Mateo. Había regresado antes. No pude hacer nada, ni siquiera moverme. Nos quedamos inmóviles como estatuas de sal. La puerta se abrió. Él entró. Con su chaqueta, la mochila al hombro. Sus ojos se deslizaron de mí a Ricardo. El silencio entre nosotros era como una cuchilla afilada. Todo era cortante, la respiración, la mirada, incluso el suelo bajo nuestros pies. ¿Quién es él? La voz de Mateo era grave, tranquila, peligrosa. No respondí. Solo me quedé allí erguida, sin encogerme, sin dar explicaciones. ¿Lo amas? No estaba preparada. Esa pregunta fue como un disparo. No lo sabía. No lo sé, honestamente, exhalé.
Mateo asintió. Sin emociones, solo cansancio. Entonces me voy. Porque ya elegiste incluso si no te lo has admitido a ti misma. Pasó a mi lado. No se dio la vuelta. No cerró la puerta de golpe. Simplemente desapareció como si hubiera borrado una línea en un cuaderno. Ricardo no se movió. Solo me miró. No con triunfo, sino con comprensión. Lo siento, le dije. ¿Por qué? Su voz era ardiente. Simplemente despertaste. Pasaron 2 días. La casa estaba desierta, un eco de lo que una vez fue nuestro hogar. Ni siquiera el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas cantaba ya, solo el sonido de mis propios pasos y mi respiración llenaban el silencio. Ricardo se había ido a casa de su hermana en Lagos de Moreno, para darme espacio. Él comprendía, no se sintió ofendido, no presionó. Simplemente desapareció tan silenciosamente como había entrado en mi vida. Su discreción era un bálsamo en medio del caos de mis emociones. Mateo no respondía. Llamaba y el teléfono sonaba hueco. Le enviaba mensajes pero permanecían sin leer, sin borrar, como si mi existencia se hubiera congelado en el tiempo para él. Mi madre preguntó, ¿estás enferma, mi niña? Asentí. Sí, mamá. La enfermedad de la verdad. Y esa verdad era un peso que llevaba en el alma, una revelación que me había dejado sin aliento. No dormía, apenas comía. Pasaba las horas sentada en el alféizar de la ventana, con la vieja camisa gris de Mateo puesta, descalza, el cabello recogido en un moño descuidado y la mirada perdida, vacía. Afuera el mundo seguía su curso como si nada hubiera pasado, transeúntes, niños de escuela, la vecina con sus cubetas camino a la fuente. Pero dentro de mí algo había muerto o estaba renaciendo, aún no lo entendía. Era un purgatorio personal, un espacio entre 2 vidas que me consumía. Y entonces alguien tocó a la puerta. No me lancé a abrir. Simplemente me levanté y lo hice. En el umbral, una joven de unos 16 años. En sus manos, un sobre blanco común y corriente. Es de su esposo, dijo y se fue de inmediato. Sostuve el papel como una granada, el miedo me paralizó, no mis manos, sino todo mi ser. Dentro una sola frase, a veces, irse es también una forma de cuidar. Sin firma, sin fecha. Pero yo sabía de quién era. No me desplomé. Me deslicé lentamente hasta el suelo, como una hoja de otoño que cae por la pared, apoyando mi espalda contra el armario. Apreté la carta contra mi pecho y por primera vez en todo este tiempo lloré. No fue un llanto de dolor, sino un llanto de liberación. Las lágrimas que habían estado atrapadas tan profundo por fin encontraron su camino, limpiando el polvo de la indecisión. Pasó un día más. Limpiaba el suelo, preparaba sopa, me trenzaba el cabello como antes, me ponía vestidos cerrados. Era como si intentara ser la de antes, pero la Sofía de antes ya no existía. Me senté junto a la ventana, con la vieja camisa gris de Mateo, descalza, una taza de agua en la mano. Afuera, las últimas gotas de un aguacero se mezclaban con el sol que se abría paso entre las nubes, como si alguien desde arriba quisiera que no me rindiera, o que me rindiera y finalmente soltara. Y entonces llegó un mensaje: si no huiste, sigo donde me dejaste. De Ricardo. Sonreí. Una sonrisa triste, tranquila, auténtica. Me levanté. Me puse un vestido blanco ligero que nunca había usado. Era transparente pero modesto como para una boda conmigo misma. Me solté el cabello. Un ligero brillo en los labios y salí. Él esperaba junto a aquel mismo puente donde una vez habíamos guardado silencio, en las afueras de Taxco. En sus manos un ramillete de acianos y su vieja chaqueta, como si supiera que sentiría frío. Me acerqué. No dijo una palabra, solo me miró. En sus ojos no había triunfo ni orgullo, solo calma y aceptación. Di un paso. Él abrió su chaqueta y me abrazó sin pasión, sin palabras, simplemente como si me cubriera del viento, del dolor, del pasado. Y de repente, de un bolsillo de su chaqueta, cayó una pulsera delgada. La reconocí. La había perdido hacía 1 año, creí que para siempre. Él la había guardado. Había estado allí todo este tiempo, simplemente cerca. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás. Pero tampoco había un sendero delante de mí, sino algo propio, nuevo, aterrador, pero mío.